película. Bienvenidos al Cineclub del Orfeó, una producción del Orfeó Català de Mèxic, en coordinación con el Cinema Casals de los Casals Catalans en Xarxa. Nos pueden encontrar en redes como Orfeó Català de Mèxic. Tenemos de invitado hoy a Julio Santos del Consejo Espiritista de México. Su página web es consejoespiritista-de-mexico.org. La película de hoy se llama A Ghost Story. Es una película del 2017 dirigida por David Lowery. Y aparece Casey Affleck, Rooney Mara, Malcolm Cephas Jr., Kenesha Thompson. Producida por Liz Cárdenas, Adam Donaghy, Toby Halbrooks, James Johnston, David Maddox, con música de Daniel Hart y cinematografía de Andrew Doss Palermo. Les pondré aquí unos links donde pueden ver la película. Están ahí en el chat. El primero es el link efímero, entonces ese no es de paga, los demás sí tienen que pagar como 50 pesos. De cualquier forma estaremos proyectando la película por medio del Zoom, pero bueno, a veces por la velocidad del internet se puede trabar, entonces les recomiendo que la vean en el link efímero que acabo de poner en el chat. Y Vicens, si estás por ahí, yo creo que podemos comenzar con la película. Hola, bueno, pues listos. Eso fue la película de A Ghost Story. Espero que la hayan podido ver bien por el link, que no se les haya cortado mucho. Y presento de nuevo a Julio Santos. No sé si quieras hablar un poco de ti o de la Asociación Espiritista o de la película. Ok. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, muy bien. Pues buenas tardes a todos. Sí, mi nombre es Julio Santos. Pues vivo en la Ciudad de México, ya casi 20 años. Pues somos de Brasil, yo con mi familia, ¿no? Vinimos a vivir en México por temas de trabajo y por aquí nos quedamos, ¿no? Hacemos parte de lo que es el Consejo Espírita de México. La página es consejoespiritademexico.org. Como está todo junto, ¿no? consejoespiritademexico.org, de org. En cuanto al Consejo Espírita, nosotros lo que tenemos como principal objetivo, ¿no? Es la divulgación de la doctrina espírita, basada en lo que es toda la obra de Allan Kardec, como tal, lo que llamamos de codificación espírita. Y buscamos también siempre apoyar, incentivar, ¿no? La divulgación, digamos, de la doctrina espírita como tal. Algunos también lo dicen como espiritistas, también es válido, ¿no? No está mal. Sin embargo, digamos, en México siempre conocemos más como espírita, ¿no? Como tal. ¿Okay? Lo que voy a comentar, pues es digamos, mi interpretación, ¿no? Basado en mis conocimientos como tal. Puede que también tengamos puntos de vista que son distintos, sin que esto implique de que uno esté en lo correcto o no. Simplemente son puntos de vista que tenemos, entendimientos que vamos teniendo basado en conocimiento, en experiencias, ¿no? Y así por delante. Entonces, nosotros siempre buscamos respetar mucho la opinión, ¿no? De los demás,
en cuanto espíritas y en cuanto a consejo espírita, como tal. ¿Okay? Bueno, de ahí un poquito direccionado, ¿no?, a la película. Un poco de lo que nos comenta Allan Kardec, ¿no?, con respecto al tema, digamos, espírita o espiritista. Nosotros somos espíritus inmortales, ¿no? Somos espíritus creados por, en nuestro caso, ¿no?, por Dios, por esta inteligencia, digamos, superior, suprema, o el nombre que uno quiera dar, ¿no?, o como mejor, digamos, si pueda relacionar, ¿no?, con esta inteligencia, digamos, suprema. Pero somos espíritus criados por Dios, ¿no? Muchos dicen hijos de Dios, ¿no? Dependiendo mucho de la religión, filosofía en que uno puede estar o puede estar siguiendo, puede tener distintos nombres, pero nosotros somos espíritus inmortales criados por Dios. Y como tal, ¿no?, digamos, nuestra principal tarea o principal objetivo es nuestro desarrollo o nuestra, digamos, perfección espiritual, ¿no? Y esto lo hacemos a través de experiencias, ¿no? Y esas experiencias, muchas, es lo que nosotros conocemos como reencarnación, ¿ok? Entonces, el espíritu como tal, para que pueda ir, ¿no?, evolucionando, yendo a la perfección, digamos así, ¿no?, porque todos vamos a llegar un día a ser espíritus perfectos, no como Dios, pero sí vamos a llegar a ser espíritus perfectos como tal, ¿no? Pero para que podamos llegar a esta condición, necesitamos pasar por diversas experiencias. Y dentro de este camino, de esta evolución que vamos teniendo, parte de esas experiencias la necesitamos pasar por, digamos, un cuerpo físico, ¿no?, o lo que muchos llamamos de la materia densa, ¿no?, o un estado vibratorio más, digamos, no tan alto, de más baja vibración. Entonces hay distintos, digamos, nombres que podríamos dar, ¿no?, o interpretaciones como tal, ¿ok? Y dentro de esta nuestra evolución, ¿no?, vamos adquiriendo, por un lado, conocimiento científico, conocimiento, ¿no?, como tal, intelectual, y por otro lado vamos adquiriendo también lo que es la parte moral, filosófica moral, ¿ok? No confundir esto como, digamos, la parte moral como la religión en sí, o como las distintas organizaciones o líneas religiosas como tal, no que tengamos algo en contra, ¿no?, sino la, digamos, la espiritualidad o la religión en el sentido de ser humano, criatura, con el Creador Dios, ¿no?, en ese sentido. Entonces, y necesitamos evolucionar de los, digamos, nosotros dentro del espiritismo mencionamos mucho como las dos alas, ¿no? O sea, una ala de conocimiento, de intelecto, que siempre viene primero, y una segunda parte que es la parte moral, ¿no?, para que podamos ir así, ¿no?, avanzando poco a poco, ¿ok? Bien, entonces hecha esta, digamos, pequeña introducción muy breve, ¿no?, vamos a lo que sería la película, ¿no?, lo que es la película que vimos, ¿no? Está muy interesante, sobre todo, digamos, el final, ¿no?, de la película, cuando, ¿no?, digamos, como si fuera que el hermano desencarnado, ¿no?, pues encuentra, digamos, como si fuera una especie de una respuesta, un punto para que él pueda entonces como que el hecho de que, digamos, desapareció, no necesariamente es como que desapareció, sino que pueda seguir, ¿no?, toda su, digamos, su evolución. Que a veces ocurre, esto basado mucho en sesiones que tenemos nosotros, que llamamos a veces de sesiones mediúnicas, ¿no?, dentro de lo que son los escuelas espíritas, a veces llamamos de espiritistas o espiritualistas,
centros espíritas, dependiendo de dónde estemos, ¿no? El país o la región del país puede tener distintos nombres, pero son sesiones que nosotros hacemos, ¿no? Que no es exclusivo únicamente de lo que sería el espiritismo, ¿no? O la doctrina espírita o espiritista. Pero son sesiones que hacemos en las cuales, a través, ¿no?, de los hermanos y hermanas que nos conocemos como médiums, ¿no?, podamos tener esta comunicación con esos hermanos y hermanas que en este momento ya no están en un cuerpo físico, pero por su grado de conocimiento, ¿no?, de evolución, siguen como que todavía presos, ¿no?, ligados a las cosas materiales de su, digamos, reencarnación más reciente o de otras reencarnaciones. Y eso se da exactamente por pues, distintos motivos, ¿no?, pero básicamente por el desconocimiento que todavía tenemos, ¿no?, de nuestra verdadera origen en cuanto a espíritus, como tal. Entonces, si vemos después que hubo, ¿no?, en el hospital o en donde fue, ¿no?, la persona que reconocer el cuerpo, él como que de ahí, ¿no?, te levanta, ves que había como una luz, que a lo mejor podría él seguir en otro camino, pero sin embargo decidió no hacerlo. Y todo se va desarrollando, ¿no?, en la casa como tal. Acordémonos también de que cuando ellos, ¿no?, se mudaron para la casa, como que ya había una presencia, ¿no?, eh, ahí de un espíritu, podríamos llamar así, de una energía o como sea. Entonces, si vamos observando, nos quedamos como que presos, ¿no?, a las cosas materiales. Y ahí entonces es donde podemos, ¿no?, también de ahí sacar un poquito de, digamos, de entendimiento. Cuando debemos de aprender a usar las cosas materiales, ¿no?, para que podamos funcionar en este plano material. Pero sabemos que un día, ¿no?, todos vamos a morir. Vamos a pasar por este proceso. Eso es lo que más de más seguro tenemos, ¿no?, digamos, en nuestras vidas. Todos, de un dado momento, independiente de nuestra condición intelecto moral, financiera, etcétera, 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 vamos a desencarnar, como llamamos en el espiritismo, ¿no? Vamos a morir, que es nada más do que el fenómeno que ocurre cuando, por una condición u otra, por un desgaste natural o por alguna situación que nosotros mismos podemos haber, digamos, generado, ¿no?, nuestro cuerpo, en cuanto, digamos, podríamos llamarlo así, ¿no?, de una manera como máquina, como instrumento, ya no tiene la condición de funcionar como tal. Entonces ocurre, digamos, ¿no?, la muerte, en donde el espíritu, ¿no?, regresa a su condición, llamamos espiritual o natural, ¿no?, de donde venimos. ¿Okay? Entonces, ese es el fenómeno de la muerte. Entonces, pero el, digamos, ¿no?, el hermano cuando desencarna, todavía sigue, ¿no?, como que no acepta o no entiende, ¿no?, la condición en la que se encuentra en este momento, ¿no? Y entonces, pues regresa a casa y trata de ahí, ¿no?, como que todo el tiempo está tratando de entender y ver qué es lo que está pasando. Y en algunas situaciones vemos como que se enoja, ¿no?, porque hay otras personas que están ocupando o viviendo en la casa. Es algo que vemos, ¿no?, a lo largo de la película, que había ya, ¿no?, a lo mejor de otras vidas, alguna relación con el local como tal de la casa, ¿no? Pero él busca de alguna forma como que manifestarse, ¿no?, o su enojo, no estar de acuerdo, y con eso hace con que, digamos, ¿no?, algunas familias que fueron a vivir ahí, pues no quedaran, ¿no?
algunas cosas puede darse lo que son los fenómenos, digamos, físicos, ¿no? Las manifestaciones físicas, que hoy día, ¿no? Son en menor número, no que no ocurran, son en menor número, ¿no? Do que foi quando tuvimos em la época quando, digamos, foi muito mais ostensiva, muito mais presente, praticamente em todos os continentes, ¿no? E de aí, então, foi quando, em Francia, ¿no? Se deu, digamos, o espiritismo como tal, ou a codificação, ou como quando Allan Kardec como que empezó a interesarse por las manifestaciones físicas. Sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Donde hubo un mayor número de manifestaciones también que llamaron mucho la atención. Puede darse, hay un proceso, todo lo que también entendemos dentro de lo que es el espiritismo, no son cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque si entendemos un universo y vemos que hoy día la ciencia cada vez más, ¿no? Va entendiendo, ¿no? Y como que no es que acepto, admite, pero muchos ya, ¿no? Muchos científicos como que entienden que el universo no es obra de, ¿no? Algo que ocurrió por acaso, ¿no? O sea, que existen leyes que son muy precisas y que funcionan y que controlan. Y estas leyes como tal, ¿no? La propia física, ¿no? De Newton, y ahorita como ya vamos avanzando, ¿no? A la física cuántica y todos los conocimientos que poco a poco vamos teniendo, nos vamos dando cuenta de que isso não pode ser obra, uma simples coincidência ou algo que se generou de forma espontânea. Muitos científicos como que vão entendendo isso. Então, o que também nos trajo Allan Kardec, ¿no? En las distintas obras, desde el libro de los espíritus, el libro de los medios, ¿no? Y otros, el Génesis, del cielo y del infierno, ¿no? Nos trata de explicar que no son cosas sobrenaturales, são fenômenos naturais que estão dentro de uma ordem, não estão na parte de lo que são as próprias leis, digamos, de la física ou que podem dar-se distintos fenômenos como tal, ¿no? Entonces, si fuéramos a hablar un poquito, ¿no? De los fenómenos físicos, vamos a entender que se requiere, ¿no? Parte de cierta energía más densa, ¿no? Un ectoplasma o, ¿no? Algo por el estilo. ¿Por qué? Porque el espíritu, cuando no está en un cuerpo físico encarnado, no tiene cómo interactuar de una manera directa sobre la materia, porque es más densa. Nosotros la llamamos de más grosera en el sentido de que ser más denso, de menor vibración, ¿no? Entonces, para que el espíritu como tal pueda actuar directamente sobre la materia, requiere de un otro elemento que nosotros cuando encarnados tenemos. ¿Cómo puede darse los distintos fenómenos físicos? Porque ese espíritu puede tomar, ¿no? De manera, digamos, tener un medium en donde este medium va a donar de forma consciente ou inconsciente, porque também é uma outra questão que podemos falar um pouquinho muito rapidamente, pero para que puedan darse estos fenómenos materiales como vimos, ¿no? Algunos de ellos, necesita forzosamente, ¿no? De, digamos, el ectoplasma, para que pueda a través de ese ectoplasma, con su voluntad, hacer con que se produzca un efecto físico, ¿no? Como tal. ¿Okay? Muchos que de lo que vemos a veces, ¿no? De ruidos que escuchamos, ¿no? En algunos casos mismo, ¿no? De las lámparas que se pueden parpadear, cosas así, pueden ocurrir, sí, ¿no? En mayor o menor grado. Pero tenemos que entender que no son cosas sobrenaturales. No existe, ¿no? Según el espiritismo, cosas sobrenaturales. Puede existir cosas que todavía nosotros, en cuanto a ciencia, aún no somos capaces de explicar o de comprender, ¿no? Pero no son cosas, digamos, sobrenaturales como tal. ¿Okay? Entonces, vamos viendo, ¿no? Que cuando él va pasando por
Hospital, la casa, ¿no? Como que la casa va pasando el tiempo, ¿no? Cuando él ve, ¿no? Un otro espíritu en la otra casa, no se escucha, se hablan, ¿no? Pero es a través del pensamiento como tal, ¿no? Que se están hablando, ¿no? Normalmente la forma como el espíritu se comunica con otro espíritu no es por la fala como tal, ¿no? Sino a través del pensamiento, ¿ok? Entonces él va pasando por distintas experiencias, ¿no? Y entonces lo que nos lleva a, digamos, a comprender, no que necesariamente sea exactamente así, es como que algunas reencarnaciones, ¿no? Que tuvo él, ¿no? Hasta llegar a la presente reencarnación, ¿no? Y hasta donde pudo llegar al momento de comprender, por lo que dejaba, ¿no? Los papelitos, ¿no? Ahí, lo que comentaba ¿no? La personaje como tal. Cenas que vimos, por ejemplo, ya más al final, cuando fueron atacados por los indios, ¿no? Que murieron. Y él se quedó ahí con el tiempo, ves que digamos, los cuerpos se fueron, ¿no? En decomposición, ¿no? Como tal. Pero ella seguía todavía como que atrapado. ¿No? Entonces, es algo un poco que cuando vamos comprendiendo, ¿no? Digamos, como nosotros a veces, cuando tenemos algunas experiencias que son muy, digamos, que nos marcan mucho, ¿no? Que sea de una forma, digamos, buena, ¿no? De alegría, ¿no? Como también hay veces experiencias que son más traumáticas, de más dolor, podemos decir así, o más impactantes en el sentido, digamos, no tan bueno, por decirlo de alguna forma, pero ¿no? Que nos impacte de una manera negativa. Cuando recordamos esto, vemos que muchas personas como que, o ciertas, digamos, miedos o fobias, ¿no? Como esas, como si estuviéramos reviviendo la escena en este exacto momento, en el presente, como tal, ¿no? ¿Por qué esto? Porque eso está dentro de nuestra mente, ¿ok? Aunque parece algo un poco fantasioso, ¿no? Para muchos que a veces no logran entender, o discordam también, no hay ningún problema, ¿no? O sea, eh, esto parece un poco fantasioso, pero vamos comprendiendo que todo es como que energía. Y cada cosa que hacemos, pensamientos, acciones, ¿no? Sentimientos, emociones, eso se queda grabado como que en nuestra mente, ¿ok? Y si nosotros nos empezamos, ¿no? Digamos, hay una cosa que nos comenta, ¿no? En el libro de los espíritus, ¿no? Cuando exatamente pregunta a Kardec sobre este punto, si el espíritu es capaz de, ¿no? Recordar o acordarse de sus vidas anteriores. Y la respuesta es sí, si lo quiere, puede recordarse hasta de un segundo que tuvo desde su experiencia, si es necesario y si esto es algo que lo va, digamos, a ayudar en un momento actual. ¿Okay? Porque todo se va quedando grabado, ¿no? En la mente, unos llamamos de nivel perispíritu como tal, pero todo se va quedando ahí. Y cuando accionamos estos recuerdos, estamos viviendo en el presente esto. Por ejemplo, ¿no? Si yo ahorita estamos hablando, pero si me busco una experiencia que tuve en el pasado, en mi mente regresa, pero regresa, ¿no? Como si estuviéramos en este presente. Entonces, los hermanos, los espíritus que a veces por una situación u otra, dependiendo de la condición en que se dio el desencarno, el fenómeno de la muerte, puede quedarse ahí como que atrapados, porque su mente quedó en esto, no logró salir, no logró, digamos, ¿no? Avanzar o salir de este plano en que estaba, ¿no? Entonces, todo esto nos va quedando y son experiencias que vamos, ¿no? Como que reviviendo. Y en muchos casos, ¿no? Cuando ocurre alguna situación que puede ser eh, por algo que el propio espíritu ya se cansó, ¿no? De esa situación y quiere, ¿no? Salir de esto, es ayudado de distintas formas, ¿no?
algunos le llamamos de los ángeles, puede que sea ayudado por un hermano, ¿no? Que un familiar, un ente querido que ya, digamos, desencarnó mucho antes, que ya superó, ¿no? Ciertas condiciones y puede ir ni ayuda, ¿no? De este hermano como tal. O a veces también, como vemos, ¿no? Comentaba el niño en nuestras propias sesiones espíritas, a través de los medios, ¿no? Vemos digamos, logramos a través del medium hablar con este hermano, con esta hermana, entender un poco la situación en que él se encuentra, para que entonces podamos ayudarlo, ¿no? A que él pueda como que entender su actual, digamos, su actual condición, qué fue lo que le pasó, y cómo puede él salir y ser ayudado y seguir adelante en su evolución como tal. ¿Ok? Entonces, todo eso son cosas que vamos entendiendo y vamos, digamos, aprendiendo y comprendiendo poco a poco dentro de la doctrina espírita. ¿No? Ahí vimos también que, por ejemplo, en la salida del hospital, ¿no? El hermano que estaba en una silla de ruedas, ¿no? Como que de alguna forma pudo percibir la presencia, ¿no? Ya del espíritu. Los niños como tal, ¿no? También como que pudo, ¿no? O pueden percibir con una cierta, un poco más de facilidad, la presencia, ¿no? De los espíritus por una condición que trae, ¿no? Digamos, cuando nosotros regresamos al cuerpo físico, es como si tuviéramos, digamos, nuestro espíritu estuviera siendo encubierto por una energía más densa que es nuestro cuerpo, ¿no? Es cuando prendemos una lámpara, ¿no? Y la cubrimos con, ¿no? Algo, entonces la luz del foco como que se va tapando, se va quedando cada vez más débil para el lado de fuera, ¿no? Entonces ya no logra irradiarse o expandirse tanto, ¿no? Así también es algo como que más o menos haciendo una correlación, ocurre cuando nosotros encarnamos. Nos regresamos al cuerpo, hay un proceso todo para esto, y nuestro cuerpo, como es una materia más densa, más pesada, de más baja vibración, nuestros sentidos como tal, como que se van también amortiguando. Entonces, nuestra percepción del mundo espiritual que está a nuestro alrededor, no es que cambia, es que no logramos tener esta percepción. Como es que dijera, no logro captar, ¿no? Digamos, esa energía, todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Y los espíritus desencarnados como tal. Ya los niños, como están todavía en un proceso de adaptarse, ¿no? A este nuevo cuerpo, en esa nueva reencarnación, no tiene como que todavía está, digamos, podemos llamar de una capa, ¿no? Algo que, digamos, esta envoltura al 100% completa. Por esto que muchos niños durante, ¿no? Un cierto etapa, periodo de su vida, 7 años o 8, ¿no? Es un poco más, un poco menos, logran percibir más fácilmente la presencia, ¿no? De los espíritus. Por esto que vía, ¿no? Y el niño como tal, como vimos, como que no tenía miedo. Claro, le parecía algo raro, pero si vemos la escena, ¿no? Cuando estaba en la recámara, no tuvo él tanto miedo como tal, ¿no? Porque para él como que a lo mejor era algo un poco más natural, ya la niña no, ¿no? Entonces, si vemos la película, digamos, nos va dando varios, no diré insights, ¿no? Pero vamos viendo varias correlaciones que puede haber en mayor o menor grado, ¿no? Con lo que efectivamente puede ocurrir, ¿no? Cuando hablamos, digamos, de espíritus o cuando hablamos, ¿no? Un poco de la doctrina espírita, ¿no? Todo esto son cosas que se puede ir entendiendo, ¿no? Poco a poco. Entonces, pues serían mis comentarios, ¿no? Que tenía que hacer o que me gustaría de hacer. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran hacer, ¿no? Algún otro comentario también.
Sí, justo si alguien tiene una pregunta, veo que hay varios conectados con el micrófono y las cámaras apagadas, pero no sé si quieran preguntarle algo a Julio o comentar algo. Bueno, muchas gracias, Julio, por tus palabras y por tu plática. Yo quería comentar una cosa primero a nivel de la película en sí. Lo quería decir antes, pero bueno, el formato de la película, ese cuadrado con silencios y planos fijos, yo pienso que invita mucho a la introspección, o sea, como que a reflexionar un poco. Eh, También las expresiones faciales, o sea, eso es a nivel de la película, ¿no? A nivel artístico de la película. Las expresiones hasta del espíritu, del fantasma, que hasta vemos que mueve sus ojos, que tiene como pues expresiones faciales también son muy interesantes, ¿no? Nos da un poco una introspección, ¿no? Un mirar hacia adentro. Y bueno, pues todo lo que dijiste fue muy interesante. A mí la única duda que me queda es que cómo puede ser que, por ejemplo, el fantasma o el espíritu conviva con su propio ser al cambiar de, porque parece ser que se va hacia el pasado y luego regresa otra vez hacia el futuro porque pasan muchos años o siglos desde la colonización de América, los indios, etcétera, y luego se encuentra con él mismo, pero en el presente. Entonces, eso, yo tengo una duda, ¿será posible o es nada más una fantasía del autor? Y la otra pregunta es, ¿el autor para que haya escrito esta película tuvo que haber tenido alguna experiencia o cómo, de dónde sacó toda esa, eh, no creo que haya sido de su imaginación, a lo mejor vivió alguna experiencia así? No sé, estas son mis preguntas. Gracias, Julio. Bien, bien. Pues bueno, de la primera pregunta, ¿no? Lo que pasa es que en realidad todo está en nuestra mente. Entonces lo que, digamos, estaba pasando es que él estaba como que recordando, ¿no? Puesto que veía las escenas y como veía él propio, ¿no? En las escenas, ¿no? Es como un recuerdo que tenemos, ¿no? Digamos, en cuanto a espíritu, ¿no? Eh, y eso todo ya está en nuestra mente, aunque parezca algo que a veces nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Es como si estuviéramos haciendo una terapia, ¿no? Por hipnosis, ¿no? En donde estuviéramos siendo, digamos, ¿no? Inducidos a un trance a través de la hipnosis y ahí pudiéramos accesar, ¿no? Nuestros archivos de vidas anteriores o de mismas situaciones actuales, pero de vidas anteriores como tal. Y ahí como que vemos como si fuera una película, ¿no? Entonces, más o menos es lo que, digamos, podemos entender, ¿no? Y también cuando tenemos, por ejemplo, ¿no? En las sesiones de mediunidad o mediúnicas, ¿no? Cuando estamos hablando con el hermano, el medium, digamos, a través del cual se está comunicando el espíritu. Después, al final de la sesión, como que platicamos de cómo fue, ¿no? Cada una de las, digamos, de los hermanos y hermanas que estuvieron, ¿no? Desencarnados, ¿no? Ahí en la sesión. Y es común el medio, ¿no? El medio, digo, parece hombre o mujer, ¿no? De una manera general. Nos comenta, mira, este hermano, por la forma como se estaba trabajado, la forma como que se expresaba o trataba de expresarse, era un hermano que me parecía de tal época, ¿no? A veces épocas que puede ser 20, 30, 40, 100, 200 o más tiempo, ¿no? Hacia atrás. ¿Por qué? Porque es donde más, digamos, es como si yo
por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar si fuera un viaje en el tiempo, ¿no? Me quedara congelado, como vemos en muchas películas, ¿no? Me quedo ahí, pasa, ¿no? 100 años, pues, ¿no? Regreso y claro, mis recuerdos de todo lo que tengo hasta entonces está de 100 años hacia atrás, porque es lo que tengo y tuve conocimiento, ¿no? Entonces, en algunos casos como que, digamos, el espíritu, por N razones, se queda como que ahí, en esa situación, ¿no? Como que no logra avanzar, ¿ok? Otros, o la gran mayoría, sí logran, ¿no? Digamos, lo que llamamos de trascender, ¿no? Y seguir su vida en el plano espiritual, ¿no? Hasta el momento que por necesidad, etcétera, pueda reencarnar. La otra cosa, digamos, que comentaba, un poco también de la película, de que tiene esta parte introspectiva, ¿no? Que podríamos ver en el sentido de que estaba pues tratando de entender, ¿no? Cuando fue el diálogo, ¿no? Digamos, de la fiesta, en donde un personaje, ¿no? Como que empezó a hablar, también como que algo, pues tratando de entender, ¿no? Digamos, qué es lo que pues estaba pasando, ¿no? Por otro lado, también pudiera ser por la propia, digamos, una manera de, tal vez de decir, ¿no? Cómo que puede interactuar directamente, ¿no? Digamos, en el plan material, ¿no? También es algo que como que es más difícil el espíritu, ¿no? Porque a veces es común en donde trata de hablar, por ejemplo, ¿no? Un espíritu que recién desencarnó, que regresa a la casa, trata de hablar con la esposa o con un hijo o con el papá, con la mamá, ¿no? Trata de hablar, pero no le hacen caso, ¿no? Como que no le escuchan, no lo ve, nada. Entonces eso también un poco, ¿no? De lo que puede estar tratando de representar un poco, ¿no? El director como tal, ¿no? Pudiera así ver que él, digamos, tuvo alguna experiencia, ¿no? Esto sí, es algo posible, ¿no? Pero hay también muchas ya obras que son espíritas o espiritistas, ¿no? Muchas obras ya, libros, lo que llamamos de psicografía, que son libros, ¿no? Que, digamos, llegan a través de un medium, en donde los espíritus pues buscan, ¿no? Traernos, digamos, información del mundo espiritual. Entonces hay inúmeros libros que son romances, hay libros que son un poco más, digamos, de carácter, podríamos llamar científicos, ¿no? Porque nos trae informaciones más científicas, más técnicas, ¿no? Y sobre todo en lo que son los romances como tal, vemos muchas historias, ¿no? En donde el propio espíritu, ¿no? Está contando, ¿no? Su historia de reencarnaciones anteriores y nos va dando toda una serie de detalles, ¿no? ¿Qué fue que pasó? ¿Cómo estuvo? ¿Por qué sucedieron cosas? Y sobre todo, ¿no? Digamos, las consecuencias de las acciones y decisiones, ¿no? En la vida futura. Eso es algo que también es muy importante, ¿no? Ahí en la película no vemos, digamos, esta parte, ¿no? Como tal, pero una de las cosas también que trajo, o que, sí, podríamos decir, ¿no? Nuevamente, ¿no? Digamos, a la luz, el espiritismo es el tema de la reencarnación. La reencarnación no es algo que, digamos, inventó o digamos, crió, lo que sea, ¿no? El espiritismo es algo que existe, ¿no? En la humanidad desde siempre, ¿no? Si empezamos a buscar
¿no? En las distintas civilizaciones vamos a ver que siempre hubo ese tema de la reencarnación. ¿No? Y el espiritismo lo que hace es que nuevamente trae, ¿no? La reencarnación, la pone, ¿no? En realidad como, digamos, una bendición, se podríamos decir, ¿no? Por parte del Creador, en donde nos da la condición de, vamos a decir, arreglar las cosas que no hicimos bien, ¿no? Hacer reparaciones de aquellas cosas que no logramos o que no hicimos bien, o daños que pudiéramos haber hecho a un otro, ¿no? Hermano, hermana, ¿no? A un otro espíritu como tal, ¿no? Nos da la posibilidad de regresar, de volver, ¿no? Otra vez a las experiencias, ¿no? Y poder entonces, a través de una nueva reencarnación, una nueva oportunidad, como que arreglar las cosas que no hicimos bien. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver con el tema de la reencarnación. Y también tiene que ver con el impacto, digamos, o la consecuencia moral que tiene la reencarnación. Porque si yo, ¿no? Como vimos, ¿no? En la, digamos, en la falla, en la práctica, en la película, ¿no? Nada más me baso en la cuestión material, en donde una vez que morimos todo se acaba, pues ¿para qué me voy a esforzar en ser bueno? ¿No? ¿Para qué me voy a esforzar, ¿no? En ayudar a mi prójimo? ¿No? Ya que una vez que, ¿no? Uno deja este cuerpo, deja, ¿no? Dejamos este plano, todo se acabó. Entonces, esto es como que no sería muy lógico, ¿no? Entonces, es algo que digamos, el espiritismo lo trae, y a través, ¿no? De las distintas manifestaciones, ¿no? De las observaciones que hizo Allan Kardec, para poder entonces, ¿no? Digamos, poner de una manera lógica lo que es la doctrina espírita, ¿no? A través de observaciones de hechos, no de simplemente algo que se imaginara, ¿no? Como una teoría, ¿no? Son hechos que se observó, que se repiten, que se repetían en aquel entonces y que hoy día todavía se repiten. Entonces, por esto que es algo también basado en evidencias, ¿no? Y hasta cierto punto por un método científico, ¿no? Pero la reencarnación, sobre todo, tiene un impacto moral muy grande, porque si yo hoy tengo conciencia de esto y creo en esto, seguramente tengo que pensar, ¿no? En mi vida futura es como que si me voy de aquí a México a vivir, ¿no? Digamos, no sé, en Groenlandia, ¿no? Que tiene un clima totalmente distinto, tengo que prepararme para estar ahí, ¿no? Con ropas adecuadas, ¿no? Y adecuarme también a esta cultura como tal. Así también es nosotros, ¿no? Vamos aprendiendo y nos vamos educando para el regreso a la vida espiritual, ¿no? Mejor, siempre es mejor, ¿no? El objetivo es siempre mejorarnos, ¿no? Desde el punto de vista intelectual y moral. Perfecto. Gracias, Julio. Comenta aquí en el chat, Edith Dorantes dice que si por favor puedes comentar sobre la escena de cómo saluda a otro espíritu en la casa vecina que estaba en sus mismas condiciones de erraticidad. No sé si nos puedas decir algo Ok. al respecto. Sí, sí. Sí, bueno, ahí como comentaba, ¿no? Como, digamos, en el mundo espiritual podemos hacer, digamos, un paralelo, ¿no? Es como el mundo que vivimos. O sea, vemos personas, hay cosas, hay casas, ¿no? Hay hay una vida, digamos así, ¿no? En el plano espiritual, ¿ok? Se identificaron, ¿no? Porque, digamos, por su propia condición de espíritu, ¿no? Digamos, logra identificar a un otro espíritu. Y la forma como se comunican, ¿no? Como comenté, es a través del pensamiento,
¿no? Entonces ellos, cuando, ¿no?, lograron identificar, ahí muestra por la ventana, pero en realidad no necesariamente puede ser por la ventana. Podría haber visto, ¿no?, o percibir, ¿no?, un espíritu al otro, aunque no fuera de forma visual, ¿no? Pero digamos, ahí se ven por la ventana, se identifican, ¿no?, por su propia condición y, ¿no?, ahí es donde se establece la, digamos, la comunicación, que también fue muy rápida, porque si nos damos cuenta, como que no, cuando pregunta, ¿no?, o cuando trata de decir algo, como no hay una contestación, el otro espíritu dice, pues, ok, pues déjalo, ¿no? O sea, no te preocupes, o no, never mind, o sea, porque él todavía estaba, ¿no?, como comentó dicen, con un aspecto de introspectivo, ¿no? Algo así por el estilo, pero se da exactamente, podríamos hacer un paralelo, como que se da, ¿no?, en nuestra vida, digamos, material. ¿Ok? Ahora, un punto también aquí, si vamos un poquito más de cómo todo tiene que ver con nuestra percepción, ¿no? A veces podríamos estar en un transporte colectivo o en un avión, ¿no? Un ómnibus, o sea, un metro, ¿ok? Nos percibimos a veces de las personas que están más cerca de nosotros y a veces, ¿no?, muchas de que están a nuestro lado, aunque están ahí, como que no registramos, porque si nos bajamos del metro y de acuerdo con lo que estamos enfocados y poniendo atención, como que no hay un registro. Muchas personas entran y salen, ¿no?, de un, digamos, ¿no?, de una unidad, ¿no?, del metro o del avión. Ni todas percibimos, porque no ponemos atención. Así de sencillo. Y es igual en el plano espiritual. Un espíritu puede pasar por otro espíritu y ni se da cuenta. Yo puedo estar caminando en la calle, pasar por personas, pero si estoy con el pensamiento en otro lado, enfocar en otra cosa, no me doy cuenta, porque no puse atención. ¿Ok? Entonces también es así en el plano espiritual, más todavía, ¿no? En partes porque no se pone atención o porque no llamó la atención del espíritu, ¿no? Pero si llama la atención es algo que sí, entonces puede haber, digamos, puedo percibir, si yo estoy en el plano encarnado, de acuerdo con mi condición, a veces percibimos, sentimos, ¿no?, a veces no, y también el propio espíritu, ¿no? Pero normalmente es por, cuando hablan o cuando se percibe, siempre es por el pensamiento como tal, por el sentimiento, ¿no? Eh, Varias veces es como si estuviéramos hablando, como hablamos nosotros aquí, ¿no? Perfecto, gracias por la respuesta. No sé si alguien más quiera preguntar o hacer algún comentario, y si no, yo creo que ya cerraremos. Bueno, aquí alguien acaba de poner, Mariana Telles en el chat, dice, en el libro de recuerdo de la mediumnidad de Ivonne Pereira, cuenta que los espíritus no reconoces cuando ya está muerto y reviven la escena de su muerte. Eso lo vi en la película, y no reconocen cuando tenemos mediumnidad. Así es, sí. Y Bonnie, pues un amigo, ¿no? Bueno, Recuerdos de la Mediunidad es un libro en donde ella está narrando, nos está contando de su propia experiencia, ¿no? De su mediunidad como tal. Y bueno, cuando, digamos, sobre todo ocurre cuando cometimos, el espíritu comete suicidio. Cuando hay digamos, ¿no?, este acto que, de acuerdo con la doctrina espírita, es, digamos, uno de los actos más graves, ¿no?, diante de las leyes de Dios, ¿no?, el atentar contra su propia vida. Entonces, el espíritu como que se queda, digamos, ciclado en la escena, ¿no?
muchas veces de su acto, de su suicidio, si se aventó de un puente o bueno, como sea, como que se queda por mucho tiempo así, ¿no? Como que no logra entender por qué, porque cuando pensamos que, ¿no? Con la muerte todo se acaba, y cuando se suicida y cuando llega del otro lado se da cuenta de que no se acabó, como que dice, pues cómo, ¿no? O sea, pues si me suicidé y debería de haber terminado, y no, y ahí sigo como que en este, ¿no? Sí, claro. ¿Ok? En el libro hay una parte en donde Ivonne narra que está en una casa, fue pasar un tiempo en la casa de unos amigos como que en provincia, ¿no? Y ahí entonces en su recámara, bueno, cuando ella llega a la casa, ¿no? Ya por la noche empieza a percibir, ¿no? La presencia de un hermano. ¿No? Y poco a poco entonces, durante el tiempo que estuvo ahí, como que logra ir por su mediunidad, ¿no? Ir platicando con este hermano. Y el hermano que estaba allá, pues había cometido suicidio, ¿no? Por N situaciones. Pero él no lograba como que perdonarse, no lograba aceptar y estaba en una situación muy, digamos, muy mal, ¿no? Tan complicada que dificultaba hasta mismo la existencia de otros hermanos en el plano espiritual. Entonces ella poco a poco como que va hablando, hacía, digamos, la lectura del Evangelio, ¿no? Y fue poco a poco platicando, logrando, ¿no? Platicar con este hermano hasta un punto que pudo ella, ¿no? Ya hablar, claro, a través de la mediunidad, de una manera mejor y más directa. Y este hermano entonces, poco a poco se fue recuperando y llegó un momento que ya pudo ser ayudado en el plano espiritual, ¿no? Es como alguien aquí que está en una condición tan grave que primero necesita los primeros auxilios, ¿no? La ayuda principal para que posteriormente entonces podamos ayudarle de alguna otra forma. Pero así se quedan los espíritus, sobre todo cuando comete suicidio, en esta condición, ¿no? Como tal, ahí como que presos, ¿no? En esta, digamos, en esta escena, eh, pues del pasado, ¿no? Como tal. Perfecto. Bueno, pues creo que con eso concluimos la sesión de hoy del Cineclub. Muchas gracias de nuevo, Julio. Gracias al Consejo Espiritista de México. Y gracias por tu interpretación de la película. Es súper interesante. Y bueno, yo quería preguntar, de hecho, Kasek, él estuvo como inspirado por el budismo o algo, porque como que veo muchas cosas que surgieron a partir de ahí, como... Digamos, ¿el espiritismo o la película? No, el espiritismo, es decir, toda esta idea de la Sí. reencarnación y Ok, la transformación de la energía. sí, así es. Sí, mira, en realidad no, digamos, muchas cosas, ¿no? Que tenemos en el espiritismo no son cosas nuevas como tal, ¿no? Son cosas que, como mencionas, ¿no? Muchos puntos se coinciden con otras filosofías o religiones, ¿no? Como tal, ¿ok? ¿Por qué esto? Porque sobre todo lo que necesitamos entender, ¿no? Es que como humanidad vamos avanzando y vamos evolucionando. Y en las distintas épocas que tenemos, ¿no? De nuestro desarrollo en cuanto a humanidad, ¿no? Pues somos ayudados, digamos, por el plan espiritual, por Dios, por mentores, por, ¿no? Guías, como sea, ¿no? Eh, que nos traen conocimientos. Pero lo que son verdades, lo que son principios, lo que son leyes naturales, ¿no? Lo que va en realidad cambiando es nuestra interpretación y conocimiento de esas leyes. Pero la ley como tal no cambia, ¿no? Cuando son leyes naturales o leyes de la naturaleza, como sea. Entonces, lo que quiero decir es, todo se va complementando.
¿no? Y todo es base para una siguiente etapa de evolución, ¿no? El espiritismo como tal, ¿no? Como comenta Allan Kardec, siempre va a estar acorde a la ciencia, porque entendemos que vamos evolucionando, ¿no? Vamos evolucionando. Entonces, la propia cuestión de la reencarnación, como mencionas, siempre existiu en otras filosofías, religiones y otras épocas, ¿no? Entonces, nada más que vamos teniendo una otra comprensión mejor, ¿no? Acorde también a nuestro grado de evolución y capacidad de entendimiento, ¿no? Entonces, esto así, la propia física, ¿no? Vemos que lo que teníamos hoy con la comprensión que tenemos no es que cambia o que nos sirve, no. Ya comprendemos mucho más, pero siempre fue base, ¿no? ¿Sí? Ok. Perfecto. Bueno, les comento, dentro de 2 semanas tendremos la película que se llama Personal Shopper o Fantasmas del Pasado de Oliver Assayas del año 2016 y tendremos invitado a alguien más del Consejo Espiritista de México, de tu asociación. Entonces los invitamos a que se conecten el 15 de agosto, igual a las 2 p.m., en el mismo link del Zoom. Y en Ecuador, el próximo domingo, tendremos la película La vida sin Sara Matt. No sé si hay algo más que quieras agregar, Vicens. Creo que en Ecuador va a ser dentro de 3 semanas. Ah, el 22. Creo que nos comentaron que era el día 22. Pues no, nada más Ya, agradecer correcto. mucho a Julio, y al Consejo Espírita de México por todo su intervención. Muchísimas gracias. No, pues al contrario, ¿no? Nosotros también agradecemos la oportunidad que tenemos, ¿no? De platicar y también de comentar, ¿no? Con respecto a la doctrina espírita. Entonces también a nosotros es muy gratificante, ¿no? Muy importante y también agradecemos, ¿no? Por la invitación. Perfecto. Bueno, pues nos vemos dentro de 2 domingos y gracias a todos los presentes y a Julio. Muchas gracias a todos. Saludos. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Orfeo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.